Aquí estamos, aunque sea con cicatrices. Somos como paraguas doblados por la ventisca, que han conseguido mantenerse enteros, a pesar de tener alguna varilla rota. El tiempo de las preguntas no ha pasado, pero sin embargo no estamos como ayer. Hoy nos nace una sonrisa tímida, como primer rayo de sol tras la nevada. Nuestro dolor se va derritiendo. Dar la vuelta a la plaza, preparar todas las muchachas y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que podáis, no os importe matar. Estos Sanfermines recordaremos el 8 de julio aquellos trágicos acontecimientos que desde hace ya 40 años impregnaron de violencia las calles de Iruña. 40 años de aquella tarde de violencia inusitada que nos dejó decenas y decenas de heridos, así como una muerte, la de Germán Rodríguez a manos de la policía. 7.000 disparos de material antidisturbios, 130 disparos de bala, 40 años los que van ya de memoria. Una memoria que no ha conseguido, sin embargo, esclarecer los hechos ni la asunción de responsabilidades de los autores directos. 40 años, pues, de impunidad y silencio por parte de las instituciones, de los sucesivos gobiernos que han querido que este hecho cayese en la desmemoria y en el olvido. 40 años de indiferencia hacia quienes padecieron la injusticia de la violencia. La muerte trágica de Germán Rodríguez Saiz, consecuencia de una concatenación de transgresiones violentas del espacio y tiempo festivo y su memoria, ambas han creado una red de situaciones anómalas, todavía irresolutas. La separación comunicativa entre las memorias social e institucional conforman una situación anómala. El espacio de separación entre cada una de estas dos modalidades de memoria cultural con respecto a la memoria familiar conforman otra situación anómala. También la memoria familiar afronta una situación irregular. Cuando la muerte entra en una familia siempre es una tragedia, independientemente de las circunstancias de la misma. Estamos acostumbrados a que los hijos entierren a sus padres y no al revés. Estamos acostumbrados a enterrar a hermanos o hermanas, pero después de largos años de convivencia. A la angustia y el dolor que se produce en una familia al perder uno de sus miembros, a la angustia de unos padres que ven desaparecer a un hijo, o a la de sus hermanos y hermanas que pierden en un instante uno de sus miembros, hay que añadir el hecho de que esto sea de dominio público, que la muerte de esta persona traspase el ámbito puramente familiar. Es otra carga que se soporta como se puede. No son tus primas o primos y tíos, o las amistades de la familia, los amigos de tu hermano o incluso el de la tienda de abajo. Es toda la ciudad quien está inmersa en la noticia. Es toda la ciudad la que te recuerda constantemente la pérdida que has tenido, y esto se ha mantenido en el tiempo. La asociación de una muerte trágica como la de Germán Rodríguez Saiz al recuerdo colectivo, primero, de una ciudad con sus calles centrales, sitiadas, siguiendo la consigna matar no importa, y segundo, al recuerdo de que en términos jurídicos y penales efectivamente matar no importó entonces, siguiendo sin importar ahora en los departamentos de Interior y Justicia, despliega conexiones atípicas entre memorias personales, públicas y familiares. Se ha hablado muchas veces de la impunidad y del olvido por parte de las instituciones del Estado, pero es importante remarcar que si en su día se hubiera tratado este caso con justicia, si se hubiese investigado a fondo, si se hubiera actuado contra sus responsables, el peso sería más leve. Nunca vamos a recuperar a Germán, pero si se hubiese sabido la verdad de lo sucedido, si se hubiera actuado con justicia, su recuerdo sería menos doloroso. Por eso seguimos y seguiremos. Y me gustaría reafirmar el compromiso que el Gobierno adquirimos en verano de 2015, en nuestro empeño para que casos como el de Germán no caigan en el letargo, en el olvido, porque lo que se olvida deja de existir. Y no vamos a permitir que lo que hace 40 años sucedió durante San Fermín caiga en el olvido. El olvido no es mejor que la memoria. Una sociedad amnésica nunca será una sociedad justa ni democrática.